El paisaje épico, el viaje de regreso a casa. Pocas ideas resuenan tan profundamente en la experiencia humana como el llamado hacia un lugar al que pertenecemos. Hogar. Esa palabra breve encierra un peso enorme. No evoca solo un refugio, sino también identidad, conexión y propósito. Durante miles de años, a lo largo de incontables culturas, la historia del regreso al hogar ha capturado nuestra imaginación colectiva. Reconocemos en ella nuestros propios anhelos más profundos, nuestras luchas contra fuerzas que nos mantienen a la deriva. Cuando Odiseo partió de las humeantes ruinas de Troya, creyó que su viaje duraría unas semanas. En cambio, consumiría 10 años de su vida. Una década de monstruos y dioses, tentaciones y terrores, pérdidas y transformación. ¿Por qué su historia sigue conmoviendo 3000 años después? Tal vez porque en Odiseo vemos algo de nosotros mismos, la parte que anhela el hogar, pero también se siente atraída por la aventura, la que oscila entre el deber y el deseo, la que debe enfrentar tanto obstáculos externos como demonios internos en el camino hacia la plenitud. Incluso hoy, en nuestro mundo moderno, seguimos viendo ecos de Odiseo, en el soldado que regresa de la guerra, transformado para siempre, en el refugiado que cruza aguas traicioneras, soñando con un lugar seguro, en el viajero perdido que intenta redescubrir quién es. El viaje del héroe es, en esencia, un camino de transformación. Partimos siendo una persona y volvemos siendo otra, moldeados por lo que hemos soportado, lo que hemos perdido y lo que hemos aprendido. Esta epopeya no es solo una antigua aventura, es un mapa de la experiencia humana. Para comprender realmente esta historia atemporal, primero debemos entender el mundo que la vio nacer. Un mundo que ya era historia antigua, incluso para Homero. Los eventos habrían ocurrido alrededor del año 1200 a.C., en el ocaso de lo que hoy llamamos la Edad del Bronce. Era un mundo sofisticado, lleno de palacios, redes comerciales, escritura y burocracias reales, pero estaba a punto de colapsar. Entre los años 1200 y 1150 a.C., la civilización del Mediterráneo oriental sufrió un colapso catastrófico. Grandes ciudades fueron destruidas, imperios cayeron, se perdieron los sistemas de escritura y las rutas comerciales desaparecieron. Las causas aún se debaten: cambio climático, terremotos, invasiones, rebeliones internas o una combinación de todo ello. Pero el resultado fue claro. Un complejo sistema internacional dio paso a siglos de lo que los estudiosos llaman la Edad Oscura griega. Fue durante esta oscuridad que las historias de la guerra de Troya y sus consecuencias fueron preservadas y transmitidas oralmente, pasando de generación en generación, cuando finalmente fueron escritas, probablemente en el siglo VIII a.C., capturaron los recuerdos de una edad dorada perdida, filtrados a través de siglos de tradición oral. Esto le da al poema una doble perspectiva fascinante. Está ambientado en un mundo de héroes de la Edad del Bronce, pero compuesto en un nuevo mundo de ciudades-estado, colonización y renacimiento de la escritura. Los arqueólogos han debatido cuánto hay de verdad histórica en la épica de Homero. El hallazgo de Troya, por Heinrich Schliemann, en la década de 1870, demostró que la ciudad no era solo una leyenda. Excavaciones en Micenas, Pilos e Ítaca revelaron palacios similares a los descritos en los poemas. Pero esta obra no es historia, es algo más profundo, una memoria cultural transformada en arte, mezclando mito y realidad, lo divino con lo humano, lo fantástico con lo dolorosamente real. Canta, oh musa, al hombre de los 1000 recursos. Así comienza una de las mayores obras literarias de la humanidad, y sin embargo, la identidad de su autor
sigue siendo uno de los grandes misterios literarios. ¿Quién fue Homero? ¿Un genio poético individual? ¿Un nombre colectivo para muchos bardos? ¿Una mujer, como sugieren algunos estudiosos? Tal vez nunca lo sepamos. Las tradiciones antiguas describen a Homero como un poeta ciego de la región de Jonia, en la actual Turquía occidental. 7 ciudades reclaman ser su lugar de nacimiento. Su nombre podría derivar de una palabra que significa rehén o el que sigue. Sea cual sea la verdad, Homero representa la cumbre de una tradición poética oral sofisticada, capaz de transmitir epopeyas complejas sin necesidad de escritura. ¿Cómo era esto posible? La poesía homérica se basaba en la composición formulaica. No se trataba de memorizar textos fijos, sino de dominar un vasto repertorio de frases métricas, escenas repetidas y patrones narrativos tradicionales que los poetas podían entrelazar durante sus interpretaciones. Estos poetas, llamados aoidos o cantores, eran compositores orales que recreaban la epopeya en cada actuación, manteniendo su estructura y temas esenciales. Eran bibliotecas vivientes que preservaban no solo historias, sino valores, historia e identidad colectiva. En algún momento del siglo VIII a.C., la invención de la escritura alfabética permitió que estas epopeyas orales se registraran por escrito, ya fuera por encargo de un gobernante como Pisístrato de Atenas o por otro proceso. El resultado transformó la cultura humana para siempre. El texto que leemos hoy conserva las huellas de su origen oral. Frases recurrentes como el mar color de vino o Atenea de ojos grises, escenas familiares que siguen patrones predecibles y técnicas narrativas que ayudaban a la memoria y a la interpretación. Pero también muestra una visión artística unificada que solo un maestro o varios pudo lograr. Esta obra maestra no es una simple narración de aventuras. Su estructura es tan ingeniosa como su protagonista y emplea técnicas narrativas sofisticadas que influenciarían la narración durante milenios. Quizá lo más notable es la decisión de Homero de comenzar in medias res, en medio de los acontecimientos. En lugar de iniciar con la partida de Odiseo desde Troya, lo conocemos en su 7º año de cautiverio en la isla de Calipso. Las aventuras previas, el Cíclope, las sirenas, Escila y Caribdis, se relatan después en la narración del propio Odiseo. Esto crea una estructura temporal compleja. Los 24 cantos del poema cubren unos 40 días en tiempo presente, pero abarcan una década completa a través de recuerdos y relatos. También se emplea la composición en anillo, donde temas y motivos aparecen y reaparecen en orden inverso, creando patrones simétricos. El poema comienza y termina con asambleas divinas. El viaje de Telémaco en busca de su padre refleja el regreso de Odiseo. La hospitalidad que Telémaco recibe de Néstor y Menelao contrasta con la ruptura de la hospitalidad en Ítaca por parte de los pretendientes. Estos patrones no son solo adornos, generan contrastes y paralelos que profundizan nuestra comprensión de los temas del poema. El lenguaje mismo refleja esta complejidad. Escrito en hexámetro dactílico, 6 pies métricos por línea, con un ritmo característico que aportaba poder artístico y ayudaba a la memoria. Este metro se convirtió en sinónimo de poesía épica en la tradición occidental. Comparado con su obra complementaria, la Ilíada, se aprecian contrastes fascinantes. Mientras la Ilíada trata sobre la ira, la gloria y la muerte en el campo de batalla de Troya, la Odisea abarca una gama geográfica y emocional más amplia. Es un poema no sobre morir noblemente, sino sobre sobrevivir con sabiduría, no sobre conquistar ciudades,
sino sobre conquistarse a uno mismo. En el centro de esta narrativa está Odiseo, un héroe diferente a todos los anteriores. En la Ilíada, es un guerrero secundario, respetado, pero eclipsado por figuras como Aquiles. Su verdadero momento llega al final de esa guerra, cuando concibe el caballo de madera que pone fin al asedio. Este énfasis en la inteligencia sobre la fuerza define a Odiseo. Su nombre mismo sugiere astucia y conflicto. Homero refuerza esta identidad con epítetos: el hombre de mil astucias, de muchos caminos, de múltiples recursos. Sus cualidades, más que su fuerza o velocidad, son lo que define su heroísmo. Esta visión refleja un cambio en los valores heroicos. El mundo posterior a Troya recompensa no al más fuerte, sino al que puede navegar amenazas sociales y sobrenaturales, sin perder su identidad ni sus vínculos. Sin embargo, su mayor virtud, la astucia, es también su mayor defecto. Su orgullo intelectual lo lleva a revelar su nombre al cíclope Polifemo, provocando la ira de Poseidón y condenando a sus hombres a años de sufrimiento. Odiseo es una figura dual, fiel esposo que rechaza la inmortalidad para volver con Penélope, pero también amante de muchas mujeres. Padre amoroso que llora al ver a su hijo, pero comandante cuya imprudencia cuesta la vida a toda su tripulación. Narrador encantador y mentiroso consumado. Esta complejidad lo convierte en el primer héroe psicológico de la literatura occidental, con luchas internas tan intensas como las externas. Mientras Odiseo combate contra dioses y monstruos para volver a casa, Ítaca vive su propia crisis. Sin su rey, el palacio se convierte en un foco de caos. Durante 3 años, 108 jóvenes nobles ocupan el lugar, derrochando sus recursos, acosando a los sirvientes y planeando matar a Telémaco. No son pretendientes honorables, sino parásitos que violan todas las normas de hospitalidad. La ausencia de Odiseo revela una fractura profunda en el orden social y político. Penélope se mantiene en equilibrio entre resistencia y adaptación, usando su ingenio para retrasar lo inevitable. Telémaco, en tanto, vive un duro tránsito hacia la madurez, intentando encontrar su lugar en un hogar asediado. Pero ningún análisis está completo sin considerar lo divino. Los dioses, lejos de ser distantes, participan activamente en los asuntos humanos. El Olimpo refleja una sociedad paralela con sus propias intrigas y alianzas. Zeus reina, pero cada dios tiene sus propios intereses. Así, el destino de Odiseo se ve moldeado por dos fuerzas opuestas: el apoyo de Atenea y el odio de Poseidón. Estas deidades representan más que simples patronos. Encarnan principios cósmicos. Atenea, diosa de la sabiduría, ve en Odiseo un reflejo de sí misma. Su ayuda no elimina los obstáculos, sino que ofrece orientación y estrategia. Poseidón, dios del mar y los terremotos, simboliza las fuerzas caóticas e incontrolables de la naturaleza. Su enemistad con Odiseo impulsa gran parte del conflicto. La religión homérica opera bajo principios claros. Los dioses esperan respeto, hospitalidad y devoción, castigan la transgresión y premian la piedad. La hospitalidad, Xenia, es sagrada, y su violación, como hacen el cíclope y los pretendientes, merece castigo. Pero el destino no es absoluto. Incluso Zeus reconoce que los humanos sufren por su propia necedad tanto como por el designio divino. Así se equilibra la voluntad divina con la responsabilidad humana. Con estos fundamentos, el contexto histórico, el poeta, la estructura, el héroe, la crisis en Ítaca y el marco divino, podemos comenzar a seguir los dos grandes viajes que forman el corazón de esta epopeya: la búsqueda de Telémaco por su padre y el largo regreso de Odiseo al hogar. La búsqueda del hijo,
En busca de un padre, capítulo 1. Telémaco, un joven al borde de la adultez, lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la ausencia de su padre. Durante casi 20 años, ha vivido una existencia incompleta, demasiado joven para recordar a Odiseo, pero demasiado mayor para seguir siendo pasivo ante los abusos de los pretendientes. Creció en un palacio sitiado, viendo cómo invitados no deseados devoraban su herencia y acosaban a su madre. Sin un padre que lo guiara, ha crecido inseguro, vacilante, un príncipe sin autoridad en su propia casa. Cuando lo conocemos por primera vez, Telémaco está sentado entre los pretendientes, soñando con el regreso de su padre, imaginando a Odiseo irrumpiendo por las puertas, expulsando a los parásitos del palacio y reclamando su lugar legítimo. Es una fantasía de rescate, no un plan de acción. Pero la intervención divina cambia todo. Atenea, disfrazada como el viejo amigo de Odiseo, Mentor, visita el palacio. Ve en Telémaco el potencial para ser como su padre, no solo en apariencia, sino en astucia y determinación. Sus palabras siembran en él las primeras semillas de acción independiente. No debes aferrarte más a tu niñez, le dice. Ya no eres un niño. Este impulso divino lo lleva a su primer acto político: convocar una asamblea de los ancianos de Ítaca, la primera desde que Odiseo partió a Troya 20 años atrás. De pie ante los hombres del reino, muchos de los cuales apenas recuerdan cuándo fue la última vez que se reunieron, Telémaco encuentra su voz. Denuncia a los pretendientes, apela al sentido de justicia de los ancianos y exige una nave para buscar noticias de su padre. En ese momento, vislumbramos al hombre que podría llegar a ser. Una figura pública que comienza a salir de la sombra, tanto de su padre ausente como de su madre protectora. Los pretendientes responden con burlas. La comunidad no le ofrece ayuda. Pero Telémaco persevera una vez más con la ayuda de Atenea, ahora disfrazada como Mentor. Consigue una nave y una tripulación y parte de Ítaca en secreto bajo la cobertura de la noche. Mientras los pretendientes banquetean, ignorantes de su partida, Telémaco se embarca en su viaje. Su primer destino es Pilos, el reino del anciano Néstor, quien luchó junto a Odiseo en Troya. Allí encuentra su primer modelo de hospitalidad adecuada. Es recibido con calidez, bañado, agasajado y honrado antes siquiera de que se le pregunte su nombre o propósito. Néstor, el más viejo de los jefes griegos, representa la memoria viva, un vínculo directo con el Odiseo guerrero. Le cuenta a Telémaco historias sobre la inteligencia y brillantez estratégica de su padre durante la guerra. Aunque no tiene noticias actuales, confirma la imagen de un padre digno de ser hallado. Desde Pilos, Telémaco viaja en carro hacia Esparta, acompañado por Pisístrato, hijo de Néstor. Allí conoce a Menelao y Helena, la pareja cuyo conflicto matrimonial desencadenó la guerra de Troya. El palacio de Menelao brilla con lujo, lleno de tesoros recogidos durante su propio y largo regreso. Nuevamente, Telémaco es recibido con hospitalidad ejemplar. Cuando Helena lo reconoce como hijo de Odiseo por su parecido, sentimos que Telémaco empieza a asumir su identidad. Ya no es solo un niño dejado atrás. Menelao le comparte una noticia vital, obtenida del dios marino Proteo. Odiseo está vivo, pero cautivo en la isla de la ninfa Calipso, sufriendo intensamente. Por primera vez, Telémaco tiene la confirmación de que su padre sigue con vida, y con ello, un renovado propósito. Pero el valor de su viaje va más allá de esta información. A través de sus recorridos, Telémaco adquiere perspectiva sobre su situación en Ítaca.
Observa hogares reales funcionales, matrimonios distintos al limbo de sus propios padres, y cómo opera una verdadera realeza. Más importante aún, empieza a mostrar cualidades propias de su padre: discreción al no mencionar a los pretendientes ante Néstor, tacto diplomático con Helena y pensamiento estratégico al planear su regreso para evitar una emboscada. La educación de Telémaco no trata solo de encontrar a Odiseo. Se trata de convertirse en alguien capaz de estar a su lado o de ocupar su lugar si fuera necesario. Durante su ausencia, los pretendientes descubren que ha partido. Furiosos por esta muestra de independencia y temerosos de que regrese con aliados o noticias que amenacen su posición, planean asesinarlo en el mar. Esta escalada muestra cuán amenazante puede ser incluso una afirmación simbólica de autoridad para quienes no la poseen, y cómo Telémaco ha pasado de ser una figura irrelevante a una digna de eliminar. Los viajes paralelos de padre e hijo, ambos navegando aguas peligrosas hacia el hogar, crean una de las simetrías más poderosas del poema. Aunque viajan separados, sus caminos están destinados a converger. Dos mitades de un legado que buscan reencontrarse. Mientras Telémaco navega el mar color de vino en busca de su padre, Penélope permanece en el palacio, sorteando sus propias aguas traicioneras. Su situación es una lección magistral sobre la agencia limitada de las mujeres en el mundo antiguo. Durante casi 20 años, ha mantenido una posición precaria, ni esposa ni viuda. Sin confirmación de la muerte de Odiseo, no puede casarse de nuevo con honor. Pero sin él, y con un hijo demasiado joven para gobernar, carece de la protección masculina que legitimaba el estatus social de una mujer. Esto la deja vulnerable a la presión de los pretendientes, de su propia familia y de la sociedad itíaca. Su respuesta ante esta situación imposible revela una inteligencia igual a la de su esposo, aunque expresada en otro ámbito. Donde Odiseo urde engaños tácticos en sus viajes, Penélope teje demoras estratégicas en casa. El más famoso es su truco con el sudario. Promete elegir un nuevo esposo una vez que termine de tejer una mortaja para su suegro Laertes. Trabaja de día, pero deshace su labor en secreto cada noche. Durante 3 años, esta estratagema mantiene a raya a los pretendientes, hasta que una criada traicionera revela el engaño. Esta no es solo una táctica dilatoria, sino un símbolo profundo. El tejido representa la virtud femenina en la cultura griega. Y al deshacer su trabajo, Penélope cumple y subvierte ese ideal al mismo tiempo. Su inteligencia se manifiesta también en cómo gestiona a los pretendientes. Los apacigua con cortesías sin ceder en lo esencial. Extrae regalos de ellos, obteniendo ventajas materiales sin entregar lo que desean. Su relación con Telémaco añade otra capa de complejidad. Lo ha criado sola, lo protegió de niño, y ahora debe lidiar con su independencia emergente. Sus tensiones, como cuando él le ordena retirarse a sus aposentos al asumir su autoridad, reflejan el difícil tránsito del poder en ausencia de Odiseo. Sueños y presagios llenan el mundo de Penélope, señalando su conexión con el conocimiento divino o subconsciente. Sueña con su esposo, con su cuñado muerto, con águilas que devoran gansos, símbolos de los pretendientes. Estos sueños le traen consuelo y confusión, insinuando verdades que aún no puede comprender por completo. Cuando llega la noticia del viaje de Telémaco y del complot para matarlo, su angustia revela la vulnerabilidad emocional que esconde bajo su fachada calculada. Por muy ingeniosa que sea, sigue siendo una mujer cuya familia pende de un hilo entre la ausencia y la muerte.
Su posición central en el hogar le da una perspectiva única. Observa qué sirvientes siguen siendo leales y cuáles han sido corrompidos. Mantiene vínculos con quienes confía, como su fiel nodriza Euriclea, que crió tanto a Odiseo como a Telémaco. A través de estas redes domésticas, conserva cierto poder dentro del espacio hostil en que se ha convertido su hogar. A diferencia de Helena en Esparta, que drogaba el vino para aliviar los recuerdos dolorosos, Penélope mantiene el dolor como forma de lealtad. Sus lágrimas y su aislamiento preservan la presencia de Odiseo en su ausencia. Al negarse a seguir adelante, crea un espacio donde el regreso aún es posible. Esta firmeza ha elevado a Penélope como un arquetipo de fidelidad conyugal. Pero el poema sugiere un retrato más matizado. Su fidelidad es activa, estratégica y autónoma. Es leal no solo a su esposo, sino también a su propio juicio. Cuando finalmente se encuentra con Odiseo disfrazado, su interacción es una danza compleja de prueba y reserva. Esta cautela mutua, entre iguales conscientes del riesgo de abrirse, revela lo bien emparejados que están y por qué su reencuentro tiene tal poder emocional. Más allá de los protagonistas, se encuentra el oikos, el hogar como unidad social y económica básica en la antigua Grecia. La crisis en Ítaca no es solo un drama familiar, sino el colapso de un ecosistema social entero. El hogar real incluye no solo a la familia inmediata, sino también círculos concéntricos de dependencia, sirvientes, esclavos, pastores, campesinos, todos entrelazados con el destino de la familia gobernante. En ausencia de Odiseo, esta estructura se ha distorsionado. El hogar, normalmente centro de orden económico y social, redistribuye bienes mediante banquetes, regalos y patronazgo. Bajo Odiseo, los recursos fluían desde los campos al palacio, donde eran repartidos según estatus y necesidad. Los huéspedes eran recibidos según su rango, los sirvientes recompensados por su lealtad. Los pretendientes han pervertido este orden, llegan sin invitación y exigen trato de honor. Consumen sin dar nada a cambio. Abusan de los sirvientes, amenazan al heredero y acosan a la reina. Cada banquete, a veces varios por día, agota recursos destinados a sostener a toda la comunidad. Su conducta no solo ofende a la familia real, corrompe el contrato social mismo. Entre los sirvientes vemos esta fragmentación. Algunos, como el porquerizo Eumeo y la nodriza Euriclea, mantienen una lealtad firme. Otros, como el cabrero Melantio, han jurado lealtad a los pretendientes. Varias criadas han establecido relaciones sexuales con ellos, desintegrando aún más la cohesión del hogar. Los espacios del palacio reflejan el desorden. Áreas públicas como el gran salón, destinadas a reuniones legítimas y ceremonias, han sido tomadas por la fiesta perpetua de los pretendientes. Los almacenes están vacíos, la privacidad violada, las fronteras borradas. El orden doméstico ha dado paso a la transgresión. Más allá del palacio, la crisis llega a las tierras de Odiseo. El sacrificio indiscriminado de ganado amenaza no solo el presente, sino la producción futura. El manejo cuidadoso de los rebaños, pensado para generaciones, ha sido reemplazado por el saqueo a corto plazo. Por eso, el regreso de Odiseo requiere más que justicia personal. Exige una limpieza literal y simbólica. Se deben lavar con azufre los espacios, restablecer fronteras físicas y sociales. El retorno del rey no es solo el de un esposo a su esposa, sino la restauración de un orden moral, económico y político. El caso más conmovedor es el del perro Argos, que ha pasado de sabueso cazador a criatura abandonada en un montón de estiércol. Reconoce a su amo disfrazado, mueve la cola una vez y muere.
Ha vivido lo suficiente para verlo regresar. Argos simboliza la lealtad en los márgenes del hogar, que persiste incluso cuando el cuidado y el orden han desaparecido. La crisis en Ítaca opera en múltiples niveles: personal, familiar, económico, político y moral. Esta complejidad da al regreso de Odiseo su profundo significado. No se trata solo de un marido que vuelve, sino de la restauración del orden en un mundo desquiciado. Lo admirable en la obra de Homero es cómo equilibra estas dimensiones con perspectivas humanas profundas. El hogar es sistema y personas, estructura y emoción, y es en esa doble mirada donde la epopeya alcanza su poder único, haciéndonos sentir el costo humano del desorden social y el profundo alivio de la armonía restaurada. El héroe emerge. Escape y supervivencia. Capítulo 2. Después de sumergirnos en la situación en Ítaca y seguir el viaje de descubrimiento de Telémaco, Homero por fin nos presenta a Odiseo. No lo encontramos en medio de una hazaña heroica, sino suspendido en el tiempo, prisionero en la isla de Ogygia, cautivo de la diosa ninfa Calipso. Durante 7 años, Odiseo ha habitado esta hermosa prisión. La isla es un paraíso material: jardines exuberantes, cipreses fragantes, comida abundante, cama cálida y el amor de un ser inmortal. Calipso incluso le ha ofrecido lo que para la mayoría de los mortales es solo un sueño: la vida eterna, sin edad ni muerte, si decide quedarse como su consorte. Y sin embargo, lo encontramos sentado en la orilla, mirando el mar, llorando por su hogar. Día tras día, regresa a ese mismo lugar. Sus lágrimas no se agotan, su anhelo no disminuye. El paraíso se ha vuelto su purgatorio. Esta imagen poderosa, el hombre que rechaza la inmortalidad porque implica renunciar a su identidad, revela el corazón del carácter de Odiseo. ¿Qué es la identidad, sino la suma de nuestras conexiones, nuestra historia, nuestro lugar en la comunidad humana? Ogygia le ofrece comodidad física, pero le niega su ser social. Nadie en Ítaca sabría su destino. Su nombre se borraría de la memoria. Existiría fuera de la red de relaciones que dan sentido a su vida. La propia Calipso es un estudio fascinante de la psicología divina. A diferencia de los monstruos que Odiseo ha enfrentado, ella lo ama genuinamente. Lo salvó de una muerte segura, lo cuidó y le ofreció todo su poder. Pero su isla, que atiende sola, refleja tanto su capacidad creadora como su aislamiento esencial. Cuando Hermes llega con el mandato de Zeus para que libere a Odiseo, la respuesta de Calipso está impregnada de amargura. Los dioses masculinos, argumenta, persiguen a mujeres mortales sin censura, pero cuando una diosa ama a un hombre, no lo toleran. Su queja refleja la política de género en el Olimpo, y quizá una crítica sutil de Homero al poder patriarcal. Pese a su pesar, Calipso ayuda a Odiseo a construir una balsa. Le da herramientas, materiales, provisiones, incluso instrucciones de navegación. Su regalo final, ropa para mantenerlo seco y cálido, es una muestra de su cuidado persistente, incluso al dejarlo partir hacia su destino elegido. El episodio de Calipso cristaliza un tema central de la epopeya: la tensión entre la tentación y el regreso al hogar. Odiseo enfrenta una y otra vez esta elección: comodidad frente a lucha, placer presente frente a identidad futura, lo extraordinario frente a lo cotidiano. Siempre, tras cada desvío, reafirma su compromiso con Ítaca, con Penélope, con su vida humana inmortal. Esta elección cobra más fuerza por el epíteto de Odiseo, Politropos, el hombre de muchos caminos, que sugiere adaptabilidad e incluso transformación. Podría haber sido muchas cosas, vivir muchas vidas,
pero insiste en regresar a la suya. Su flexibilidad mental coexiste con su fidelidad inquebrantable al hogar. Pero liberarse de la isla de Calipso no significa liberarse del peligro. 17 días después, cuando la Tierra aparece por fin en el horizonte, ocurre el desastre. Poseidón, de regreso de visitar a los etíopes, lo ve y estalla de furia. El dios del mar no ha olvidado ni perdonado que Odiseo haya cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. Lo que sigue es una de las secuencias más intensas de la épica, una tormenta de proporciones divinas. Poseidón convoca vientos de todas direcciones, levanta olas como montañas y cubre el cielo de nubes impenetrables. La balsa de Odiseo, cuidadosamente construida, se desintegra tabla por tabla. El mar parece volverse contra él con malicia consciente. Esta tormenta encarna el poder aterrador de las fuerzas naturales. Para las culturas marítimas antiguas, el mar representaba tanto oportunidad como peligro constante. Cada travesía era un acto de valentía, una lucha temporal contra lo elemental. La respuesta de Odiseo revela tanto su temple heroico como su sabiduría adquirida. Ya no desafía a los dioses abiertamente. En lugar de resistirse en vano, se adapta. Cuando su balsa se desmorona por completo, se despoja de la ropa que le dio Calipso, que ahora lo hunde, y se aferra a una viga como un jinete experto. La diosa marina Leucótea, también llamada Ino, se apiada de él y le ofrece un velo mágico para mantenerse a flote, con la instrucción de soltarlo al llegar a tierra. Esta ayuda divina, que llega justo cuando ha agotado sus fuerzas, ejemplifica un patrón clave en la epopeya. Los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos hasta el límite de sus capacidades. Durante 2 días y noches, Odiseo lucha contra el mar embravecido. Aquí lo vemos reducido a su esencia: resistencia física, resiliencia mental, pensamiento estratégico y voluntad de vivir. Ya no tiene trono, ni compañeros, ni siquiera ropa. Solo queda el hombre enfrentando el olvido. Cuando finalmente se aproxima a la costa de Feacia, encuentra un nuevo obstáculo: acantilados afilados donde las olas rompen con fuerza mortal. De nuevo, debe pensar rápido y calcula dónde desemboca un río, la posible entrada segura. Nada paralelo a la costa, luchando contra el agotamiento y la desesperación, hasta hallar una ensenada protegida. Al llegar a tierra, experimenta más que una salvación física. Es una transición del caos líquido, de Poseidón al mundo sólido, del orden humano. Su arrastre por la playa, donde se derrumba extenuado, evoca imágenes de nacimiento y evolución. Ha sobrevivido no solo a una tormenta, sino a una muerte y renacimiento simbólicos. Encuentra refugio bajo 2 olivos entrelazados, uno silvestre, otro cultivado. Hace un lecho de hojas y duerme profundamente. Esta cama humilde representa su posición entre mundos, entre naturaleza y civilización, entre hostilidad divina y hospitalidad humana. Tras 20 días de lucha constante, al fin descansa. Está listo para entrar en una nueva fase de su viaje. Este episodio muestra cómo la épica une detalle realista con significado cósmico. La descripción de la tormenta, técnicas de nado y peligros costeros refleja conocimiento íntimo del mar Mediterráneo. Pero también son pruebas espirituales y psicológicas. La tormenta es desastre natural y castigo divino, amenaza externa y lucha interna. La supervivencia de Odiseo adquiere así una dimensión moral y filosófica. Resiste no solo con fuerza física, sino con cualidades mentales y espirituales. Su tenacidad, adaptabilidad y negativa a rendirse, incluso despojado de todo, lo definen como un nuevo tipo de héroe. Grande no por la gloria, sino por persistir ante la adversidad.
Si el episodio de Calipso trata la tentación y la tormenta prueba la resistencia, el interludio Feacio explora algo igualmente esencial: la reintegración del héroe aislado en la sociedad humana. Tras años de cautiverio y días de lucha solitaria, Odiseo debe recordar cómo vivir entre personas, cómo hablar, actuar y ganarse aceptación. Este proceso comienza con una de las escenas más encantadoras del poema. La princesa Nausicaa, hija del rey y la reina Feacios, llega al río cercano a donde duerme Odiseo, guiada por un sueño enviado por Atenea. Lleva la ropa del palacio para lavar, con pensamientos de matrimonio rondando en su mente. Después de lavar y tender la ropa, ella y sus sirvientas juegan con una pelota. Sus risas despiertan a Odiseo, quien emerge de los arbustos, desnudo, cubierto de sal, con aspecto salvaje tras su odisea marina. Las sirvientas huyen aterradas, pero Nausicaa se mantiene firme, alentada por Atenea. Lo que sigue muestra el genio diplomático de Odiseo. Aunque desesperado, comprende que acercarse directamente podría asustarla. En lugar de eso, mantiene la distancia y pronuncia un discurso de gran tacto, comparándola con la diosa Artemisa, pidiendo ayuda básica y deseándole felicidad en su futuro matrimonio. Se transforma, solo con palabras, de extraño amenazante a suplicante digno. Nausicaa responde con igual gracia. Le ofrece ropa, comida, indicaciones al palacio y consejos sobre cómo abordar a sus padres. Su compostura y generosidad, notables en alguien tan joven, la establecen como modelo de hospitalidad. Si los pretendientes en Ítaca representan la violación de esta norma, ella encarna su cumplimiento perfecto. Bajo este intercambio formal corre una corriente de atracción no confesada. Homero sugiere sutilmente el interés de Nausicaa por el extranjero. Comenta a sus sirvientas que no le importaría un esposo como él. Espera que se quede en Feacia. Odiseo, por su parte, reconoce sus cualidades excepcionales y le dedica el mayor elogio posible. La compara con una joven palmera que una vez vio en el santuario de Apolo en Delos. Pero ambos comprenden que no puede haber un vínculo más profundo. Odiseo tiene el corazón en Ítaca. Nausicaa, pese a su fascinación juvenil, mantiene el decoro propio de su posición. Su encuentro es una elegancia resignada ante lo que podría haber sido. Siguiendo sus consejos, Odiseo se acerca al palacio cubierto por una niebla que Atenea envía para protegerlo. El palacio feacio representa la cúspide de la civilización. Brilla con bronce, plata y oro. Sus huertos dan fruto perpetuamente. Sus barcos cruzan el mar con la rapidez del pensamiento. Odiseo entra como suplicante, abrazando las rodillas de la reina Arete, en el gesto tradicional de ruego. Los feacios responden con hospitalidad ejemplar. Ofrecen comida, bebida y alojamiento antes siquiera de preguntarle quién es. Prometen llevarlo sano y salvo a su destino. Lo tratan no como un extranjero sospechoso, sino como huésped bajo protección divina, como en efecto lo es gracias a Atenea. Al día siguiente, los feacios lo honran con juegos atléticos. Cuando un joven lo insulta, diciendo que parece más mercader que deportista, Odiseo responde ganando fácilmente el lanzamiento de disco, demostrando que su fuerza permanece intacta. Esta pequeña victoria anticipa su futuro enfrentamiento con los pretendientes en Ítaca. Durante el banquete nocturno, llega el momento decisivo. El Aedo de Módoco canta sobre la guerra de Troya. Primero sobre una disputa entre Odiseo y Aquiles, luego sobre el caballo de madera, ideado por el propio Odiseo. Al oír estas historias, Odiseo llora en silencio. Recuerda amigos perdidos, sufrimientos vividos. El rey Alcinoo nota su dolor
y le hace la gran pregunta que transforma la narración. ¿Quién eres? Dinos tu nombre. Por fin, Odiseo revela su identidad y comienza a contar sus aventuras desde la caída de Troya, relato que ocupará los siguientes cantos. Este momento de revelación tiene un enorme peso emocional. Es la primera vez desde que dejó Ogygia que Odiseo recupera públicamente su nombre e identidad. Sale del anonimato hacia su propia leyenda. La audiencia atenta y admirativa de los feacios representa un primer paso hacia la restauración de su posición social. Una comunidad receptiva, que reconoce sus pruebas y celebra su resistencia. Este episodio cumple múltiples funciones narrativas. Ofrece a Odiseo un público empático para relatar su historia. Muestra el funcionamiento correcto de la hospitalidad en contraste con su corrupción en Ítaca, y presenta una sociedad idealizada, a medio camino entre los mundos mágicos, recorridos por el héroe y la compleja realidad humana de su hogar. Sus barcos excepcionales, su bendición divina, su vida sin trabajo común, lo sitúan entre lo mundano y lo maravilloso. Son un espacio de transición que permite a Odiseo procesar lo vivido antes de regresar a la sociedad humana. Al finalizar su relato, los feacios lo colman de regalos, más de los que habría obtenido con el botín de Troya, y lo llevan dormido hasta las costas de Ítaca. Este regreso pacífico, de huésped a rey en retorno, contrasta con la violencia que ahora deberá enfrentar. El interludio feacio marca así la salida definitiva del aislamiento. Habiendo sobrevivido al cautiverio divino y al desastre natural, habiendo reclamado su nombre y compartido su historia, Odiseo está listo para recuperar su lugar en el mundo, no como suplicante, sino como rey decidido a restaurar la justicia en su reino. La guerra después de la guerra. Los recuerdos de Odiseo. Capítulo 3. Como huésped de honor en un salón resplandeciente, lejos de casa, Odiseo comienza su relato. Su voz, poco acostumbrada a hablar durante tanto tiempo, tras años de aislamiento, lleva el peso de memorias largamente reprimidas. El silencio atento de su audiencia refleja el nuestro. Al escuchar por fin, directamente del héroe, la década perdida entre la caída de Troya y su llegada a la isla de Calipso. Soy Odiseo, hijo de Laertes, declara, reclamando su identidad completa por primera vez desde que salió de Ítaca. Este acto de nombrarse a sí mismo es, en sí, un acto de valentía. En un mundo donde los nombres tienen poder, Odiseo ha aprendido el peligro de revelarlos, como cuando su orgullo, al declararse al Cíclope, desató la furia de Poseidón. Pero aquí, entre aliados potenciales, recupera su nombre y la historia que lo acompaña. Lo que sigue no es una cronología simple, sino una narración cuidadosamente estructurada. Odiseo demuestra ser tan maestro del relato como de la estrategia. Selecciona, organiza y enfatiza los hechos para lograr el mayor impacto posible. Lo que importa no es la precisión literal, sino la verdad emocional de un viaje que puso a prueba los límites humanos en todos los sentidos. Desde Troya, con una flota de 12 naves, Odiseo se lanza al saqueo de los Ciconios. Esta breve aventura militar, primero exitosa y luego desastrosa, cuando llegan refuerzos enemigos, marca la transición del mundo guerrero de la Ilíada al universo moral más complejo de la Odisea. Sus hombres, tras matar y saquear, se niegan a retirarse cuando él lo aconseja. Pagan el precio con 6 hombres perdidos por nave. Este patrón, el consejo prudente de Odiseo, ignorado por sus hombres, se repetirá con consecuencias cada vez más graves. Tras ser desviados por tormentas, llegan a la tierra de los lotófagos, donde una flor narcótica borra la memoria y el deseo de regresar.
Algunos hombres, al probarla, quieren quedarse. Odiseo debe arrastrarlos de vuelta, atarlos al barco y zarpar de inmediato. Esta escena breve introduce un tema central: la tensión entre el olvido placentero y la necesidad dolorosa de recordar. Odiseo siempre elegirá el regreso a casa, por arduo que sea, antes que el escape fácil. Después, llegan a la tierra de los cíclopes, gigantes pastores sin ley ni comunidad. Entran en una cueva llena de provisiones, y aunque sus compañeros quieren irse, Odiseo insiste en esperar al dueño, buscando un regalo de hospitalidad. Pero cuando Polifemo regresa, demuestra un desprecio brutal por los dioses y las costumbres. Mata y devora a 2 hombres y bloquea la salida con una roca inmensa. El episodio se convierte en una lucha entre fuerza bruta e inteligencia. Odiseo, sin medios para mover la roca ni enfrentarlo directamente, idea un plan. Ofrece vino fuerte al monstruo, lo embriaga, y cuando éste le pregunta su nombre, responde: nadie. Luego, junto a sus hombres, endurece una estaca y se la clavan en el único ojo mientras duerme. Polifemo grita, y otros cíclopes acuden, pero al preguntar quién lo hiere, responde: nadie me mata con astucia, no con fuerza. Ellos se marchan, dejando al gigante ciego. Para escapar, los griegos se atan al vientre de las ovejas. Polifemo, al dejar salir su rebaño, solo palpa sus lomos y no los detecta. Esta salida demuestra la creatividad táctica de Odiseo, pero al subir a su barco, ya a salvo, comete un error fatal. No puede resistir la necesidad de proclamar su identidad. Si alguien te pregunta ¿quién te cegó?, diles que fue Odiseo, hijo de Laertes, el destructor de ciudades. Así, Polifemo invoca a su padre, Poseidón, sellando la enemistad divina que costará a Odiseo todos sus hombres y casi una década de desdichas. Polifemo representa un estado precivilizado, sin agricultura, sin ley, sin comunidad. Su único ojo simboliza su visión limitada, su incapacidad para ver la profundidad o la complejidad. Al cegarlo, Odiseo afirma la superioridad de la civilización y la astucia sobre la fuerza salvaje, pero también revela su falla trágica, el orgullo por su ingenio. Desde allí, llegan a la isla flotante de Eolo, el dios de los vientos. Este los hospeda durante un mes y les da un saco con todos los vientos contrarios encerrados, dejando solo el favorable para llevarlos a Ítaca. Odiseo maniobra el barco durante 9 días sin dormir. Ya pueden ver las hogueras de su patria, pero entonces cae dormido y sus hombres, sospechando que el saco contiene tesoros, lo abren. Los vientos escapan y una tormenta los arroja de nuevo a la isla. Eolo, horrorizado, se niega a ayudarlos de nuevo. Esta escena refuerza la fragilidad de la confianza entre Odiseo y su tripulación. Su secreto alimenta su sospecha. La sospecha lleva a la ruina. Este patrón de desconfianza y consecuencias trágicas se repite. 6 días después, llegan a la tierra de los lestrigones, gigantes caníbales. Odiseo, con cautela, mantiene su barco fuera del puerto, mientras otros entran. Los gigantes destruyen 11 barcos y devoran a sus tripulaciones. Solo Odiseo y su nave escapan. Ha pasado de comandar cientos a liderar apenas unas decenas. Con su mermada tripulación, arriban a Ea, la isla de la hechicera Circe. Divide a los hombres en 2 grupos. Uno, liderado por Euríloco, llega al palacio rodeado de animales domesticados. En realidad, humanos transformados. Circe les da de comer y luego los convierte en cerdos. Solo Euríloco escapa y avisa a Odiseo, quien va a enfrentarse a la diosa. En el camino, Hermes le entrega un antídoto mágico, el Moli, y le indica cómo protegerse.
Odiseo resiste la magia de Circe, la obliga a jurar que no lo dañará, y la situación se transforma en una estancia prolongada. Circe revierte los hechizos, acoge a la tripulación por un año y se convierte en su amante. Solo cuando sus hombres lo enfrentan, recordándole su misión, Odiseo pide partir. Circe le dice que antes debe visitar el Hades, el mundo de los muertos, para consultar al profeta Tiresias. Este descenso espiritual marca una nueva dimensión del viaje. Para avanzar, Odiseo debe enfrentar la muerte y su pasado. Realiza los rituales, cava un hoyo, vierte libaciones, sacrifica animales y deja que su sangre atraiga a los espíritus. Tiresias bebe la sangre y le revela el futuro. Los peligros de la isla del dios Helios, su retorno a Ítaca, la masacre de los pretendientes y un último viaje tierra adentro llevando un remo. Luego, Odiseo conversa con las sombras de su madre, Anticlea, que murió de pena por su ausencia. Con héroes caídos, como Agamenón, que le advierte que regrese en secreto. Y con Aquiles, quien dice, preferiría ser sirviente de un campesino que rey entre los muertos. Incluso encuentra a Áyax, que se niega a hablarle, recordando la rivalidad pasada. Estas visiones lo reconectan con lo perdido y lo que está en juego. De regreso a Ea, Circe le da instrucciones sobre los peligros por venir. Las sirenas, cuyo canto mata, el estrecho entre Escila y Caribdis, donde debe elegir entre perder a algunos hombres o a toda la tripulación, y la isla de Trinacia, donde pastan los sagrados bueyes de Helios. Para enfrentar a las sirenas, Odiseo tapa los oídos de sus hombres con cera y se ata al mástil para oírlas sin sucumbir. Las sirenas no ofrecen placer sensual, sino conocimiento. Sabemos todo lo que ocurre en la tierra fecunda, dicen. Apelan a su curiosidad intelectual, su mayor virtud y su mayor debilidad. Al oírlas sin ceder, Odiseo encuentra el equilibrio entre experiencia y autocontrol. Luego, el estrecho mortal. Circe le aconsejó pasar por Escila, perdiendo 6 hombres, pero salvando el barco. Odiseo oculta este detalle a sus hombres, se arma, aunque sabe que no puede vencer a Escila. Cuando pasan, la criatura se lanza desde lo alto y se lleva a 6 marineros. Él escucha sus gritos, los ve retorcerse mientras son devorados. Es el costo emocional del liderazgo, continuar navegando mientras sus hombres mueren. Al llegar a Trinacia, una tormenta los obliga a quedarse. Sin provisiones, los hombres juran no tocar el ganado. Pero mientras Odiseo reza, Euríloco los convence de que es mejor morir por los dioses que de hambre. Matan los bueyes. Aunque realizan sacrificios, las señales son claras. Los cueros se arrastran. La carne muge. Han roto un orden sagrado. Zeus cumple la petición de Helios. Lanza una tormenta que destruye el barco. Todos mueren, excepto Odiseo, quien se aferra a restos del mástil. Es arrastrado de vuelta por Escila y Caribdis y sobrevive solo gracias a un árbol al borde del abismo. 9 días después, llega a Ogygia, cerrando el círculo. Así concluye su relato. El salón feacio guarda silencio. Su narración en primera persona nos revela una profundidad invisible desde fuera. Sus decisiones, sus emociones, sus errores. Al contar su historia, Odiseo forja su identidad tanto como lo hará con sus actos al regresar a Ítaca. Las aventuras de Odiseo trazan no solo un mapa geográfico, sino un viaje moral y psicológico. Cada episodio pone a prueba una dimensión del ser humano. El olvido, la civilización, la confianza, el placer, el conocimiento, la pérdida, la transgresión. No es un héroe perfecto ni una víctima de los dioses. Es un hombre que sobrevive circunstancias imposibles gracias a una combinación de favor divino,
excelencia personal y simple suerte. Los tres pilares que los griegos creían regían la fortuna humana. Con el relato concluido, los feacios lo preparan para su regreso a Ítaca en naves rápidas como el pensamiento. Termina así la fase de su viaje marcada por el vagar. Lo que viene será aún más desafiante. No sobrevivir entre monstruos y dioses, sino reclamar su lugar en el mundo humano que dejó atrás hace 20 años. Las habilidades, lecciones y determinación forjadas en sus aventuras pronto serán puestas a prueba en el terreno más complejo de todos: el hogar. Regreso a casa. El rey disfrazado. Capítulo 4. El regreso a casa. Los feseos cumplen su promesa. Su embarcación milagrosa transporta al dormido Adicio a Ítaca, donde lo depositan suavemente junto a sus nuevos tesoros antes de zarpar. Al despertar, Adicio se encuentra rodeado por una niebla matutina. No reconoce la tierra que ha luchado tanto por volver a ver. Este momento de desorientación refleja una verdad profunda sobre el regreso tras una larga ausencia. Los lugares cambian, la memoria falla. El viajero debe reconciliar el hogar que imaginó con la realidad que lo recibe. Para Adicio, esta reconciliación comienza con la incertidumbre, rozando la desesperación. ¿Lo han engañado? ¿Lo han abandonado en una tierra extraña con sus regalos? Atenea aparece, primero disfrazada de joven pastor, luego revelando su verdadera identidad como su protectora divina. Su diálogo refleja una relación única, una mezcla de respeto mutuo y estrategia compartida. Cuando Atenea le pregunta ¿por qué no reconoce su tierra?, Adicio responde con cautela, inventando una identidad falsa. La diosa sonríe ante su instinto de engaño. Quien quiera igualar a Adicio en ingenio debe ser un maestro del disfraz. Juntos esconden sus tesoros en una cueva cercana. Luego, Atenea lo transforma en un anciano mendigo, encorvado, con la piel arrugada, los ojos opacos y vestido con harapos. Este disfraz tiene varios propósitos. Los protege de los pretendientes que lo matarían al verlo, le permite observar sin ser reconocido y simboliza su estado liminal. Está en Ítaca, pero aún no ha recuperado su identidad ni su trono. Mientras tanto, Atenea parte a Esparta para traer de regreso a Telemaco, quien ha disfrutado demasiado tiempo de la hospitalidad de Menelao. El joven, advertido por un sueño sobre la emboscada de los pretendientes, emprende el viaje de regreso, en paralelo al retorno de su padre. Adicio, aún disfrazado, busca la choza de su porquero, Eumeo. Este humilde refugio, lejos del palacio corrompido, será la base para la reconquista del reino. Allí, Adicio encuentra la primera muestra de lealtad absoluta. A pesar de su apariencia, Eumeo lo recibe con generosidad, compartiendo su escasa comida, dándole abrigo y tratándolo con dignidad. Su hospitalidad contrasta fuertemente con la que recibirá Adicio en su propio palacio. Eumeo, aunque esclavo, encarna los valores nobles que los pretendientes han olvidado. En una comida simple, el disfrazado Adicio y Eumeo intercambian historias. Adicio inventa una compleja mentira sobre su identidad. Un guerrero cretense que luchó en Troya y escuchó rumores sobre el regreso de Adicio. Esta narrativa demuestra su capacidad para improvisar y extraer información sin delatarse. Eumeo, escéptico, comparte su propia historia. Nació príncipe, pero fue secuestrado por comerciantes fenicios con ayuda de una niñera traidora y vendido a Laertes, el padre de Adicio. Así se crea un paralelismo conmovedor. El noble, convertido en esclavo, y el rey, disfrazado de mendigo, ambos separados temporalmente de su verdadero lugar. Durante varios días, Adicio permanece con Eumeo, observando, escuchando,
Entendiendo el estado de Ítaca, descubre cómo se han reducido sus rebaños, cómo algunos sirvientes han sido leales y otros no, y cómo se ha deteriorado la política local. La calma se rompe con la llegada de Telémaco, quien ha evitado la emboscada. Siguiendo las instrucciones de Atenea, se dirige primero a la choza de Eumeo. Esta decisión muestra su madurez creciente. Cuando Eumeo va a informar a Penélope sobre el regreso de Telémaco, Atenea aparece ante Adicio y le ordena revelarse a su hijo. Con un toque de su vara, Atenea restaura su verdadera apariencia, joven, fuerte, majestuoso. La reacción de Telémaco es de asombro y miedo. Ahora pareces uno de los dioses. Al identificarse como su padre, Telémaco duda, teme una cruel ilusión, pero finalmente, padre e hijo se abrazan y lloran. Homero compara su llanto con el de águilas a las que han robado sus crías, una imagen animal para una emoción puramente humana. La transición del reencuentro a la conspiración es inmediata. Planean la destrucción de los pretendientes, evaluando números, aliados y estrategias. A pesar de los años separados, trabajan como un equipo, unidos por un objetivo común. Adicio retoma su disfraz y juntos se preparan para infiltrarse en el palacio. Telémaco va primero para evitar sospechas. Adicio entrará después como un mendigo. Antes de esto, Homero nos da una escena conmovedora con Argos, el viejo perro de caza de Adicio. Abandonado, cubierto de pulgas, yace en un montón de estiércol. Al pasar su amo, lo reconoce de inmediato. Mueve la cola, baja las orejas y muere, habiendo cumplido su último deber. Esta escena ofrece una simple y pura validación del regreso de Adicio, el reconocimiento sin condiciones, el amor que atraviesa cualquier disfraz. Telémaco regresa al palacio y se reúne con Penélope, quien lo recibe con alivio. Poco después, Eumeo guía al mendigo hasta allí. En el camino, se cruzan con Melantio, el cabrero aliado de los pretendientes, quien insulta y patea al mendigo. En contraste con la lealtad de Eumeo y Argos, Melantio representa la traición. Ya en su palacio, Adicio sufre humillaciones. Antino, el líder de los pretendientes, lo golpea con un taburete. Su paciencia oculta una furia latente. No responde, como no respondió ante Calipso o Polifemo. Su autocontrol es absoluto. Penélope, al escuchar sobre el mendigo, lo hace llamar. Le pregunta por noticias de su esposo. Adicio inventa otra historia, detallada y convincente, que genera esperanza en la reina. La conversación entre ambos, sin saber quiénes son realmente, es una danza de emociones reprimidas y tensión contenida. Adicio describe ropas y compañeros de hace 20 años. Penélope llora, pero no conecta los puntos. El dolor le impide entregarse a la esperanza. Entonces anuncia el reto para los pretendientes. Quien pueda tensar el arco de Adicio y disparar una flecha a través de 12 asas de hachas, ganará su mano. Un desafío que solo el verdadero Adicio puede superar. Antes del concurso, una última escena de reconocimiento ocurre. La anciana nodriza Euriclea, al lavar los pies del mendigo, descubre una cicatriz de juventud. Lo reconoce de inmediato. Él le ordena guardar el secreto, incluso de Penélope. De nuevo, aquellos con menos poder social ven la verdad más claramente. El perro, la nodriza, el porquero. Su lealtad es pura. Los presagios se intensifican. Zeus lanza un trueno en cielo despejado. Teoclímeno, un vidente hospedado por Telémaco, tiene una visión sangrienta del palacio. Los pretendientes se burlan, pero la justicia se acerca. El acto final está en marcha. Penélope ha dispuesto el escenario. Telémaco ha tomado posición. Eumeo y Filetio están del lado del héroe. Los pretendientes celebran con arrogancia. Y Adicio, en harapos,
Observa. Ha terminado su viaje físico, pero el más peligroso está por comenzar. El regreso a su verdadero yo. El amanecer se alza sobre el día que pondrá fin a 20 años de separación. El ajuste de cuentas. La justicia llega con flechas. Capítulo 5. El sufrimiento ha terminado. Penélope, aún sin saber que su esposo ha regresado, anuncia el concurso que ha ideado. El gran arco de Adicius será traído al salón, y quien logre tensarlo y disparar una flecha a través de 12 cabezas de hacha alineadas, ganará su mano en matrimonio. El arco tiene un profundo significado. Fue un regalo de Éfito, a quien luego mató Heracles. Representa la antigua identidad de Adicius como guerrero y cazador. Durante 20 años ha permanecido guardado, envuelto y olvidado como la propia identidad del héroe. Ahora resurge como el instrumento de prueba y retribución. Cuando Humeo lleva el arco al salón, llora al ver el arma de su amo. Filoicio, el leal boyero, que también ha reconocido al disfrazado Adicius, también derrama lágrimas. Los pretendientes se burlan de esta emoción, ignorando que estos sirvientes ya han sido reclutados para la inminente venganza. El desafío se revela de inmediato como insuperable. Ninguno de los jóvenes pretendientes logra siquiera tensar el arco. Adicius, desde su posición de aparente insignificancia, observa cuidadosamente a cada hombre, evaluando fuerzas y debilidades. Antínoe, al darse cuenta de la dificultad, sugiere aplazar la competencia. Hoy es un festival de Apolo, dice, y quizás el dios de la arquería se ofendería con su desafío. Esta excusa transparente revela que los pretendientes comienzan a intuir su propia insuficiencia. En ese momento crítico, el disfrazado Adicius se acerca a Telémaco y le indica, mediante señales sutiles, que le permita intentar con el arco. Telémaco, comprendiendo el plan, afirma que si desea entregar el arco al extranjero, tiene derecho a hacerlo. A pesar de las protestas de los pretendientes, ordena a Humeo que lo entregue a Adicius. El momento en que el arma toca sus manos marca el inicio de la disolución metafórica del disfraz. Homero describe cómo el mendigo examina el arco con la pericia de un músico afinando su lira. Esta demostración casual de maestría ofrece la primera pista pública de su verdadera identidad. Con aparente facilidad, Adicius tensa el arco, que ha vencido a todos los pretendientes. El sonido de la cuerda, al ajustarse, resuena en el salón como el canto de una golondrina. Toma una flecha, apunta con calma y dispara a través de las 12 hachas sin errar. Una hazaña de precisión extraordinaria que sumerge el salón en silencio. En medio del asombro, Adicius da la señal a Telémaco. El joven se arma con espada y lanza y toma posición junto a su padre. Solo entonces, Adicius se despoja de los últimos restos de su disfraz. De pie en el umbral del salón, un espacio simbólico entre dominios, anuncia: el concurso ha terminado. Ahora apuntaré a un blanco que ningún hombre ha tocado. Con esas palabras, dispara una flecha directa a la garganta de Antínoe, justo cuando éste alza una copa de vino. El líder de los pretendientes cae hacia atrás, la sangre brotando de su nariz, su pie derriba la mesa, y el vino y la comida se esparcen por el suelo. Esta imagen, el banquete, convertido en carnicería, marca el cambio brutal de la fiesta a la matanza. Los pretendientes, confundidos, creen que ha sido un accidente. ¿Cómo podría un mendigo matar a un noble intencionadamente? Solo cuando Adicius proclama su verdadera identidad, comprenden la magnitud del peligro. «Perros», grita, «¿no pensasteis que volvería de Troya? Habéis devorado mi casa, abusado de mis sirvientas y cortejado a mi esposa, sin temor ni a los dioses ni a los hombres.
Ahora, la muerte ha caído sobre vosotros. Esta declaración convierte la violencia en justicia. Odysseus no actúa solo como esposo ofendido, sino como agente del orden cósmico. Eurímaco intenta calmar su furia, ofreciendo compensación y restitución. Odysseus lo rechaza. No hay pago posible. Solo la sangre puede saldar esta deuda. Cuando los pretendientes intentan defenderse, descubren que Telémaco ya ha retirado las armas del salón. Humeo se lanza sobre Odysseus, pero cae con una flecha en el hígado. Anfínomo corre hacia ellos, pero Telémaco lo atraviesa con su lanza. Lo que sigue es una matanza metódica. Odysseus continúa disparando hasta vaciar su aljaba. Telémaco trae más armas para él, para sí mismo, y para los fieles sirvientes, Humeo y Filoicio. Cierran las puertas, atrapando a los pretendientes dentro. La lucha se vuelve desesperada. Atenea aparece en forma de mentor para animar a Odysseus. No interviene de inmediato. Observa y prueba la fuerza del héroe. Finalmente, despliega su égida desde el techo. El escudo con la cabeza de la gorgona infunde pánico sobrenatural. Los pretendientes, como ganado picado por tábanos, corren en pánico. Se convierten en peces jadeantes en la orilla, en palomas atrapadas en redes. Cae uno a uno. Solo dos reciben clemencia, el bardo Femio y el heraldo Medonte, quienes habían servido bajo coacción. Telémaco intercede por ellos, demostrando templanza y perfilándose como un heredero digno. Cuando todo termina, el salón parece una playa tras la marea sangrienta. Odysseus, cubierto de sangre como un león tras devorar un buey, ordena que las sirvientas traidoras limpien la sala. Luego son ahorcadas. A Melantio, el cabrero traidor, le cortan nariz, orejas, manos, pies, y sus genitales son arrojados a los perros. Odysseus ordena purificar el salón con azufre. El espacio debe ser limpiado antes de volver a ser un hogar. Euriclea, la anciana nodriza, reúne a las sirvientas leales. Ellas rodean a su amo con lágrimas, besos y abrazos. Es una escena de ternura tras la tormenta. Pero aún falta algo. Odysseus ha recuperado su palacio, pero no a su esposa. Penélope, en sus aposentos, no sabe lo ocurrido. Cuando se le informa, no se deja llevar por la emoción. Sugiere que un dios pudo haber matado a los pretendientes, o que el mendigo no es quien dice ser. Esta última barrera a la identificación conduce a la escena más íntima del poema. Tras 20 años de separación y un baño de sangre, Odysseus debe convencer a su brillante esposa de que ha regresado. El clímax del poema ya no es una flecha, sino una mirada compartida, una historia reconocida, una confianza restaurada. El concurso y la masacre transforman la epopeya de un relato de viajes a uno de justicia cumplida. Pero la violencia no basta para sanar. Restaurar el orden social, político y emocional requiere algo más. Un corazón abierto, una verdad reconocida, un reencuentro completo. La noche cae sobre el salón ensangrentado. Odysseus ha destruido a sus enemigos, pero aún debe recuperar lo más difícil, el amor y la fe de Penélope. En la próxima escena, lo sabremos, las secuelas, paz y memoria. Capítulo 6. La sangre ha sido limpiada de los suelos del palacio. Los cuerpos de los pretendientes han sido reclamados por sus familias. Los sirvientes desleales han recibido su castigo. Sin embargo, aún queda el reencuentro más profundo. El reconocimiento entre esposo y esposa, que completará verdaderamente el regreso de Odiseo al hogar. Penélope baja desde su cámara con la mente aún nublada por la duda. Durante 20 años, ha mantenido un delicado equilibrio entre la esperanza y la desesperación, sin aceptar del todo la muerte de Odiseo ni permitir que la fe en su regreso la consuma. Esta disciplina emocional
paralela a la resistencia física de su esposo, ha preservado su autonomía y protegido su corazón. Ahora, enfrentada a la posibilidad de que Adicio realmente haya vuelto, se aproxima con cautela, sin querer abandonar el equilibrio que tanto le ha costado conseguir. Al entrar al salón, ve a un desconocido sentado junto al fuego, limpio de sangre y vestido con ropas nuevas, pero sin reconocerlo como su esposo. A pesar de la insistencia de Telmarco, ella se mantiene firme. «Hijo mío», dice a su frustrado hijo, «si de verdad es Adicio, nos reconoceremos mejor que nadie, pues compartimos señales que solo nosotros conocemos». Esta necesidad de confirmación íntima, más allá de testimonios públicos, revela la sabiduría de Penélope. A lo largo de la epopeya, las identidades han sido cambiantes y engañosas. Adicio mismo ha adoptado múltiples máscaras. Los dioses han tomado forma humana. En este contexto, la cautela de Penélope no es negación, sino escepticismo fundamentado. Adicio, aunque ansía el reconocimiento, respeta su prudencia. Cuando Telmarco critica la frialdad de su madre, él la defiende. «Deja que tu madre me ponga a prueba como desee». Esta mutua comprensión refleja su compatibilidad. Ambos valoran la prudencia por encima de los impulsos. Para crear un espacio privado para el reencuentro, Adicio idea una estratagema. Ordena música y danza, para que desde el exterior solo se escuchen sonidos festivos, sin revelar lo que realmente ha ocurrido. Este falso banquete nupcial encubre la escena de la masacre, brindando un velo de normalidad. Penélope ordena preparar el lecho nupcial para el extraño, tendiéndole una trampa sutil. Adicio, al escuchar que han movido su cama, responde con una mezcla de dolor y furia. «Mujer, me desgarras el alma. ¿Quién ha movido mi lecho? Nadie podría moverlo sin destruirlo. Yo lo construí alrededor de un olivo vivo, incrustado en el suelo del palacio». Este secreto, conocido solo por ellos dos y una sirvienta, es la prueba definitiva. El lecho, construido en torno a raíces vivas, es símbolo perfecto de su matrimonio. Firme, duradero, inamovible. Al escuchar esto, Penélope rompe su coraza emocional. Sus rodillas flaquean, su corazón se ablanda, y llora libremente. Corre hacia Adicio, lo abraza y besa. «No te enojes por mi reserva», le dice. «Mi corazón temía ser engañado. Muchos han conspirado contra nosotros». Adicio también llora, abrazando a la esposa por la que ha luchado. Homero compara este abrazo al momento en que un náufrago divisa tierra firme, una metáfora ya usada cuando Adicio llegó a tierra fática, ahora repetida para subrayar que el verdadero regreso no es físico, sino emocional. Esa noche se prolonga gracias a Atenea, que retiene el amanecer para permitirles recuperar el tiempo perdido. Adicio narra sus viajes, Penélope su resistencia. Este intercambio no es mera actualización, sino reintegración de historias separadas en una sola memoria compartida. Se reconstruye su vínculo profundo. Con el alba llega la conciencia de nuevos retos. Las familias de los pretendientes buscarán venganza. Adicio debe visitar a su anciano padre, Laertes, retirado a una granja, consumido por la tristeza. El reencuentro con Laertes es otro clímax emocional. Adicio lo halla cavando alrededor de un árbol frutal, vestido en harapos. Una última prueba. Se presenta como un viajero que conoció a Adicio. Pero al ver al anciano llorar de dolor, no puede continuar con la farsa. Se revela como hijo, demostrando su identidad al nombrar cada árbol que su padre le dio en la infancia. Este momento une 3 generaciones: Laertes, Adicio y Telmarco, restaurando el linaje interrumpido por la guerra y el exilio.
Pero la paz aún peligra. La noticia de la matanza se esparce, y los parientes de los pretendientes claman venganza. Eupites, padre de Antinoo, lidera la revuelta. Aunque algunos aconsejan moderación, la mayoría toma las armas. Atenea interviene. Primero permite un breve combate en el que Laertes mata a Eupites. Luego, detiene la batalla con un grito divino. El trueno de Zeus sella la tregua. Bajo la apariencia de mentor, Atenea impone la paz. Se juran pactos entre las partes. La restauración política se une a la doméstica. Adicio ha recuperado su hogar, su familia y su reino. Se cumple la promesa del Nostos, el regreso. Sin embargo, Homero deja abierta una puerta. La profecía de Tiresias aún exige otro viaje. Adicio deberá marchar tierra adentro hasta encontrar un pueblo que confunda su remo con un aventador. Solo entonces terminará su odisea. Este detalle final sugiere que todo regreso contiene la semilla de una nueva partida. La estabilidad es efímera. La vida de Adicio, hombre de muchos caminos, nunca será estática. Así concluye la Odisea, no con un cierre absoluto, sino con una resonancia duradera. Porque en la historia de Adicio reconocemos algo universal: la búsqueda de hogar, la fragilidad de los vínculos y el valor de la perseverancia. El reencuentro con quienes nos conocen de verdad es el mayor premio, y por ese anhelo estamos dispuestos a cruzar cualquier mar. El mar infinito, legado e influencia. Con Adicio restaurado en su trono y la paz establecida en Ítaca, la narrativa de Homero alcanza su conclusión formal. Sin embargo, la historia de la Odisea misma apenas comenzaba su recorrido por la cultura humana. Como su héroe sagaz, esta epopeya viajaría a través de vastas distancias de tiempo y espacio, adaptándose a nuevos contextos mientras mantenía su identidad esencial. La influencia del poema empieza en la cultura griega antigua. Junto con la Ilíada, sirvió como texto fundacional. Al mismo tiempo entretenimiento, guía moral, registro histórico y referencia religiosa. Los niños aprendían a leer con los versos de Homero. Las recitaciones públicas unían comunidades. Los políticos citaban pasajes homéricos para respaldar sus argumentos. Las epopeyas ofrecían un lenguaje cultural común que unía las ciudad-estado griegas fragmentadas. Cuando la civilización griega se expandió, a través de las conquistas de Alejandro, y luego, mediante su adopción por Roma, el alcance de Homero se extendió. Los romanos tradujeron, adaptaron y referenciaron extensamente el material homérico. Virgilio, por ejemplo, la épica nacional de Roma, se inspira directamente en ambos poemas, especialmente en su estructura narrativa y en temas de destino y regreso al hogar. Esta base clásica aseguró la supervivencia de Homero durante la Edad Media, cuando muchos textos antiguos se perdieron. Aunque el conocimiento directo de Homero disminuyó en Europa occidental durante esos siglos, las historias siguieron vivas mediante resúmenes latinos y adaptaciones. Mientras tanto, los académicos bizantinos preservaron los textos originales griegos, manteniendo una tradición ininterrumpida de estudios homéricos en el Mediterráneo oriental. El Renacimiento redescubrió a Homero con entusiasmo, como parte de su recuperación más amplia del aprendizaje clásico. Cuando los manuscritos griegos llegaron a Europa occidental, tras la caída de Constantinopla en 1453, los estudiosos produjeron nuevas traducciones y comentarios. Homero se volvió lectura esencial para cualquier persona educada, influenciando literatura, arte y filosofía. Cada era encontró su propio reflejo en la Odisea. La época de los descubrimientos trazó paralelos entre Odiseo y los navegantes modernos que encontraban nuevos mundos.
El romanticismo puso de relieve la profundidad emocional del poema y la naturaleza sublime de sus imágenes. Los estudios victorianos debatieron la realidad histórica tras el mito. Los escritores modernistas vieron en el viaje fragmentado de Odiseo una metáfora de la vida moderna. James Joyce, con su Ulysses, 1922, representa quizá la respuesta literaria más ambiciosa al poema homérico. Este reimaginar, ni adaptación directa, ni simple ilusión, demuestra cuán profundamente la Odisea se había insertado en la conciencia literaria occidental. Más allá de la literatura, la epopeya penetró prácticamente todos los medios artísticos. Pintores de vasos griegos, a maestros renacentistas, a abstraccionistas modernos, la representaron. Compositores crearon óperas, sinfonías, ciclos de canciones basados en sus episodios. Escultores captaron momentos del viaje de Odiseo en piedra y bronce. Cineastas la adaptaron directamente o tomaron prestada su estructura para historias originales. Su impacto se extiende más allá del arte, hacia la psicología, filosofía y política. Los psicoanalistas la consideraron un modelo para entender la mente humana. Sus encuentros con monstruos externos representaban desafíos psicológicos internos. Filósofos desde Aristóteles hasta Martin Heidegger la utilizaron para explorar identidad, ética y propósito humano. Teóricos políticos examinaron su retrato del liderazgo, la comunidad y la tensión entre excelencia individual y responsabilidad social. Incluso nuestro lenguaje lleva la huella de este antiguo poema. Términos como canto de sirenas, entre Sila y Caribdis o comedor de loto entraron en el uso común, muchas veces sin que se conozca su origen homérico. El propio concepto de Odisea, como un largo y difícil viaje, ha trascendido su fuente para convertirse en metáfora universal. ¿Qué explica esta extraordinaria persistencia cultural? ¿Por qué esta historia, entre innumerables narrativas antiguas, ha mantenido una resonancia tan poderosa a lo largo de los milenios? Tal vez la respuesta radique en el equilibrio único de la Odisea, su abrazo simultáneo de aventura y regreso a casa, individualismo y comunidad, fantasía y realismo, intervención divina y agencia humana. A diferencia de muchos relatos heroicos que se centran exclusivamente en la destreza marcial o el conflicto sobrenatural, la Odisea abarca lo extraordinario y lo cotidiano, fuerzas cósmicas y relaciones íntimas. Odiseo mismo encarna este equilibrio. Se enfrenta a dioses y monstruos, y sin embargo, sigue siendo reconociblemente humano en sus deseos, defectos y vínculos. Su cualidad más definitoria, la adaptabilidad, lo hace paradójicamente atemporal, capaz de traducirse a contextos culturales variados. Es el héroe que sobrevive no por una fuerza inmutable, sino por transformación constante. Un protagonista ideal para un mundo en cambio permanente. El viaje de regreso al hogar que plantea el poema trasciende su contexto histórico específico. La tensión entre vagar y retornar, entre explorar lo desconocido y preservar la conexión con lo familiar, representa una dinámica humana fundamental. En una era de movilidades sin precedentes y fronteras fluidas, la meditación de la Odisea sobre el significado del hogar resulta aún más relevante. Además, la sofisticación narrativa del poema, su estructura temporal compleja, sus cambios de perspectiva, su mezcla de géneros, desde aventura hasta drama familiar, crea una riqueza que recompensa reinterpretaciones infinitas. Cada generación encuentra nuevas facetas que destacar, nuevos marcos interpretativos que aplicar. Este proceso de reinterpretación se extiende también a la traducción. La Odisea
ha sido vertida a prácticamente todos los idiomas importantes del mundo, a menudo en múltiples versiones que reflejan diferentes comprensiones del original. Cada nueva traducción interpreta tanto como traduce, destacando diferentes aspectos del complejo original homérico. En inglés, por ejemplo, la tradición de traducción abarca desde George Chapman hasta la reciente edición de Emily Wilson, cada una creando, en efecto, un nuevo poema en diálogo con el original antiguo y el momento contemporáneo del traductor. Este proceso continuo de reinterpretación y retraducción asegura que la Odisea no sea un monumento estático, sino una fuerza cultural viva, renovada continuamente a través del compromiso con contextos sociales cambiantes. Cada era la lee de forma distinta, y sin embargo, algo esencial persiste, una verdad core que trasciende la especificidad histórica. Quizás ese núcleo resida en la humanidad fundamental del poema, su reconocimiento de que incluso un héroe, tocado por el favor divino, debe navegar los desafíos universales de la identidad, la relación y la mortalidad. Odiseo se enfrenta a peligros sobrenaturales, pero también a los profundamente ordinarios: el paso del tiempo, la tensión familiar, el conflicto comunitario. Su historia reconoce tanto la vulnerabilidad humana como la resiliencia, tanto nuestra sujeción a fuerzas más allá de nuestro control, como nuestra capacidad de acción significativa dentro de esos límites. En una era de transformación tecnológica y movilidad global, cuando los conceptos tradicionales de hogar, identidad y comunidad se redefinen radicalmente, la Odisea ofrece ni simple nostalgia por orígenes fijos, ni un abrazo acrítico al vagar perpetuo. En cambio, sugiere que la identidad significativa requiere tanto movimiento como retorno, tanto adaptación como continuidad, tanto excelencia individual como conexión social. Esta visión matizada puede explicar por qué la Odisea sigue inspirando no solo análisis académicos, sino respuestas creativas en diferentes culturas. Autores contemporáneos, desde Derek Walcott en el Caribe hasta Margaret Atwood en Canadá, desde Nikos Kazantzakis en Grecia hasta Ralph Ellison en América, han dialogado con los temas y la estructura épica, encontrando en Odiseo un personaje capaz de abordar las preguntas modernas de desplazamiento, pertenencia y identidad. La Odisea perdura, no como reliquia distante, sino como socio vivo en nuestro diálogo cultural continuo. Cuando leemos, escuchamos o vemos adaptaciones de esta antigua historia, participamos en una de las tradiciones intelectuales humanas más largas. Una tradición que nos conecta a través de las enormes distancias del tiempo y el espacio, con incontables otros que han encontrado significado en esta narración de vagar y regresar. Al dejar a Odiseo en paz en Ítaca, reconocemos que su viaje, como el viaje del poema mismo, contiene las semillas de un movimiento futuro. La profecía de Tiresias apunta hacia un viaje aún por venir. Las continuas traducciones y adaptaciones aseguran una travesía cultural ininterrumpida. El héroe puede finalmente descansar, pero su historia navega aún, explorando ese mar infinito de la experiencia humana en todo su terror y su maravilla, su sufrimiento y su gozo, su complejidad y su belleza. Como Odiseo mismo, todos estamos atrapados entre el vagar y el regreso, entre la exploración y la conexión, entre la experiencia transformadora y la identidad duradera. En esa tensión, la Odisea encuentra su resonancia inmortal. Habla a través de 3000 años con una voz que, de algún modo, sentimos como propia, contándonos una historia que, por antigua que sea, reconocemos como fundamentalmente nuestra.